¿Qué show, gente? Hoy vamos a hablar de las cosas que el anime de Shingeki no Kyojin no animó o cambió, porque sí, aunque el trabajo hecho por WIT y por MAPPA es muy bueno, la verdad es que como en toda producción animada, es inevitable que este tipo de cosas no sucedan, ya sea por cuestiones de tiempo o de dirección. Antes de continuar les aviso tres cosas. La primera es que este video contiene spoilers de toda la obra. Segundo, solo me voy a enfocar en lo más importante, es decir, si no se animó una escena de mi casa diciendo Ere por milésima vez, pues obviamente no voy a mencionarlo. Y tercero, en esta primera parte solo hablaré de la primera temporada. Una temporada que tuvo demasiados cambios en el orden de los eventos, principalmente porque WIT trató de hacerla más cronológica. Por ejemplo, en el anime saltamos del capítulo 2 al 15 del manga, y si bien eso no estuvo mal, sí hubieron escenas que se mezclaron un poco en el proceso y hubo otras que directamente fueron eliminadas, así que bueno, una vez aclarado todo eso, ahora sí, comencemos. En el primer capítulo hay una escena breve pero muy importante que el anime omitió. Me refiero a lo que escucha Eren antes de despertar de su pesadilla. Él escucha las palabras "Hasta luego, Eren", palabras dichas por Mikasa, pero no la Mikasa que tenía enfrente. En su momento esta escena dio para muchas teorías, algunos decían que se trataba de los caminos, otros que no significaba nada, pero al final del día los locos que hablaban de los caminos sí tenían la razón. Cuando cayó Shiganshina, se nos cuenta brevemente lo que pasó con gran parte de la población que vivía en las zonas afectadas por el ataque de los titanes. En un intento por recuperar esas tierras, la mayoría de esas personas terminaron muertas. En el anime se muestran algunas escenas originales, por ejemplo, en el manga no vi esa parte donde el abuelo de Armin le da su sombrero, ni tampoco la charla que el chico tuvo con sus amigos cuando se enteró que murió. En ese sentido, WIT sí añadió mucho contenido que dio un mejor contexto de muchas cosas. Sin embargo, lo que no adaptó en esta parte fue la época de Eren y sus amigos como granjeros en el año 847, 2 años después de la tragedia. Allí vemos cómo los militares querían aumentar la producción de comida pese a que la mayoría de trabajadores murieron un año atrás en la reconquista fallida. Aquí lo interesante es lo que le dicen unos ancianos a los chicos, que si se van a unir al ejército no deben volverse tan despreciables como los que vigilan los cultivos. Eso, y que además Armin se siente muy molesto por la actitud de dichos soldados. Mientras todavía eran reclutas, Eren y Jan discutían constantemente. En una ocasión, Eren terminó tirándolo al piso. En el anime las cosas quedaron allí, pero en el manga, ambos acordaron solucionar las cosas cuando tuvieran la oportunidad. Durante un entrenamiento, Eren ve cómo Jan se ha vuelto más fuerte. Sin embargo, mientras lo observa con Annie, Eren le dice que eso no es problema, ya que sus patadas son muy buenas, y eso es porque ha copiado su estilo. Antes de esa escena, Annie recordó el entrenamiento que tuvo con su padre, y cuando Eren le preguntó si sus patadas eran fuertes, ella le respondió que su técnica todavía era muy mala. Le pregunta si quiere aprenderla mejor. Eren se ve asustado porque no quiere que ella lo golpee, pero termina aceptando, y adivinen qué, ella casi lo mata de una patada. Esta parte de la historia puede no parecer muy importante, pero la realidad es que nos da un mejor contexto de por qué Eren relacionó tan rápidamente al titán femenino con Annie debido a la forma en que pateaba. Al inicio del capítulo 4 del anime, vemos una secuencia de entrenamiento donde todos muestran sus habilidades con el equipo de maniobras tridimensionales. Cuando ese entrenamiento termina, en el manga, Eren le pregunta a Marco por qué si encontraba los objetivos primero, decidía dejárselos a alguien más. La respuesta de Marco es que no puede evitar considerar las cosas como una batalla real, por eso pensó en ser una distracción para que los demás terminaran el trabajo. Debido a estas palabras, Eren le dice que piensa como un líder, ciertamente no le importaría seguir sus órdenes si se da la oportunidad. Los demás también le dicen lo mismo, pero Marco no piensa así. Él considera que si se trata de liderar, no hay nadie mejor para el trabajo que Jan. Jan no lo puede creer, dice que no podría ser un líder porque el valor no está dentro de sus cualidades, pero es precisamente por eso que Marco le dice que sería un buen líder. Eso es lo que se nos da a entender en esta parte de la historia, porque antes de que Marco confirme esto, el recuerdo termina y vemos a Jan viendo el cadáver de su amigo. Una vez todos se graduaron como reclutas, en la noche celebrarían su logro con un banquete. En el manga ocurre una pelea entre Jan y Eren. El primero estaba algo ebrio y se la pasaba presumiendo que había quedado entre los 10 mejores, lo que le daba la oportunidad de quedarse en el interior. A Eren le molestaron esos comentarios y tras llamarlo descerebrado, terminaron yéndose a los puños. Al final la pelea sería detenida por Mikasa, quien se llevó a Eren a la fuerza fuera de ese lugar mientras todos se reían de él.
Cuando se calma, Eren le pregunta a Mikasa a dónde irá. Ella le dice que se unirá a la Legión para seguirlo y luego de eso aparecería Armin para decirles lo mismo. La verdad es que esta parte es muy parecida al anime, con la diferencia de que en el anime es Armin el primero en decirle a Eren que entrará a la Legión y no Mikasa. La cosa es que mientras hablan de eso, se encontrarían con Hannes. Este se alegra de verlos y de nuevo le pide disculpas a Eren por no poder salvar a sus padres. Le cuenta que en el pasado su padre salvó a su esposa de morir y por ello algún día quería devolverle el favor. Se lamenta por ello y le pregunta a Eren si recuerda algo de su padre, ya que él fue el último que lo vio. En ese momento Eren tiene una especie de jaqueca y es allí donde tendría los recuerdos donde su padre le da la inyección de titán. En el anime lo que ocurre aquí es cambiado de lugar, primero porque los recuerdos que Eren tiene de su padre suceden cuando escaparon de Shiganshina, y segundo porque el encuentro con Hannes lo pasaron para el día siguiente en la mañana y lo recortaron bastante, solo quedó como un simple saludo. Cuando se nos muestran los recuerdos de Mikasa, en el anime su madre le dice que debe pasar cierto bordado de generación en generación, ya que este tiene el símbolo de su clan. Hasta allí todo bien, no parece que sea algo muy importante. El problema es que sí lo es, porque en el manga es totalmente distinto, no se trata de ningún bordado. Lo que hace su madre es grabar dicho símbolo en el brazo de su hija, y esto es algo que tiene mucho más peso más adelante, porque en la cuarta temporada es gracias a esa marca que Mikasa tenía en su brazo que los Azumabito la reconocieron como una de los suyos. Cuando Eren no es capaz de transformarse en titán para luchar contra Annie, este le pregunta a Mikasa cómo es que puede luchar contra ella. Mikasa le responde que puede hacerlo porque el mundo es un lugar cruel. En el anime, luego de esto, vemos que Eren queda atrapado bajo muchos escombros y más adelante, en una escena espectacular, pese a tener barras atravesadas en todo su cuerpo, consigue transformarse en titán. En el manga no es así. Cuando Eren reflexiona sobre las palabras de Mikasa, él encuentra la motivación necesaria para transformarse. En ningún momento le caen escombros ni queda herido. Él de inmediato empieza su lucha contra el titán femenino. Y aquí es importante mencionar que a diferencia del anime, Eren nunca pierde el control. Él no intenta comerse a Annie y mucho menos logra alcanzarla cuando ésta empieza a trepar los muros. Es más, cuando ella cae de allí por la intervención de Mikasa, Eren la retiene mientras sus aliados intentan sacarla del titán, y por otro lado, mientras todo esto sucede, Mikasa queda sorprendida tras ver que dentro del muro se encontraba un titán colosal. En el anime esto no pasa y quien se da cuenta del titán sería Hanji una vez que terminan de asegurar a Annie en su versión de cristal. La verdad es que no me esperaba que el anime y el manga fueran tan diferentes. Esto lo digo más que nada por los cambios en el orden de los eventos. Mientras que en el manga se utilizan mucho los flashbacks, en el anime prefieren adaptar las cosas de una forma más ordenada y cronológica. Pero eso no es lo único, también está el tema de los cambios a la obra, como Whit acostumbraba a alterar algunas escenas, por ejemplo la transformación y posterior descontrol de Eren, la discusión con Jan que no terminó en pelea, entre muchas otras. Es una cosa cuando menos curiosa, y si bien yo no soy partidario de este tipo de cosas, no me quejo del trabajo de Whit. Lo que sí es cierto es que si no han leído el manga les recomiendo hacerlo porque sí que hay datos bastante interesantes. Y dicho eso, ya llegamos al final de esta primera parte. Si les ha gustado este video no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima.